Hemos llegado ya entonces ante el peligro de esta avalancha humana que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la República libra una batalla, librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. Suele decirse que la historia la cuentan los vencedores, y la historia hispanoamericana no ha sido la excepción jamás a esta regla. Por intereses de grupos de poder, existen personajes que han sido execrados de las historias oficiales, por lo que muy poco suele saberse de ellos. En la vida política de Colombia hay un hombre que ha sido casi borrado de muchos libros de historia, a pesar de la huella innegable que ha marcado en el país. Su nombre es Jorge Eliezer Gaitán. Su original influencia sobre el devenir político, la relevancia de su pensamiento y el mal uso de sus ideas por parte de la política contemporánea, desde la izquierda hasta la derecha, hacen necesaria una revisión de su vida y de su obra, para que sea conocido el Gaitán auténtico, a ojos de quienes persiguen cambios reales en el campo de batalla que es la política. En esta primera entrega sobre este personaje único, nos vamos a enfocar en su extraordinaria biografía. Esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que pueden conseguir debajo de este video. Jorge Eliezer Gaitán nació en Bogotá el 26 de enero de 1903. Proveniente del barrio popular de Las Cruces, era hijo de Eliezer Gaitán Otalora, un liberal radical que tras trabajar en diferentes oficios se dedicó finalmente a la venta de libros usados. Su madre era Manuela Ayala de Gaitán, maestra de escuela, mujer activa y progresista, que dejó honda huella en la formación de su hijo. Los Gaitán tuvieron 6 hijos, siendo Jorge Eliezer el mayor de ellos. En cuanto a su padre, si bien no fue tan tierno como su madre, era dueño de una librería que fue para Gaitán una mina de conocimiento. Desde temprana edad, Gaitán fue siempre muy independiente, muy díscolo. Debido a las dificultades económicas, muy pronto la familia de Gaitán se trasladó a vivir al barrio Egipto. Esa pobreza él la vivió. A veces, por ejemplo, estudiaba con la luz del Capitolio en los corredores porque había dificultades en su casa cuando cortaban la luz. También en ocasiones tenía que estudiar con velas. Todo eso lo fue disciplinando. A los 12 años, Gaitán ingresó en una escuela de Facatativá, terminando sus estudios primarios en 1911. Solo 2 años más tarde pudo reemprender sus estudios, ingresando al colegio de Simón Araujo, donde estudiaban los hijos de los liberales acomodados. Es importante destacar que desde mediados del siglo XIX la vida política en Colombia se disputaba entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Gaitán se graduó de bachiller del Colegio Martín Restrepo Mejía, al cual ingresó en el último año a finales de 1919. Gaitán fue siempre muy inquieto y muy juicioso. Su antigua biblioteca es una muestra de su sed por el conocimiento. Escritos desde Marx y Engels hasta las relatorías sobre la época colonial daban fe de su riqueza intelectual. No era un hombre rico con cuadros de Botero en su oficina como el prominente liberal doctor Eduardo Santos, pero compraba laminitas donde se apreciaban cuadros de la cultura griega, romana, así como esculturas que bien posicionaba en su estudio. Todas aquellas influencias humanistas, como las lecturas de Platón y Aristóteles, iban formando su persona. Muy distinto al común contemporáneo, Gaitán era un político que conocía muy bien su país. En febrero de 1920 ingresó a la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y 4 años más tarde obtuvo el título de abogado con su controvertida e importantísima tesis llamada Las ideas socialistas en Colombia, primer elemento ideológico fundamental de Gaitán. Estamos hablando de un joven de 21 años que se atreve a escribir semejante obra en el contexto de 1924. Hace menos de 2 siglos, Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill aleccionaban al mundo sobre el capitalismo.
Hasta 1917, con Vladimir Lenin, las tesis de Marx en el Manifiesto Comunista no habían adquirido ninguna forma política. Gaitán se nutre de todo esto y lo desarrolla, pero al mismo tiempo estaba influenciado del positivismo, cuya visión lo aleja de cualquier dogmatismo. Gaitán entendía el marxismo como un instrumento de análisis, como una manera de analizar la realidad, pero no como una iglesia política, ¿no? Con santos, apóstoles y apóstatas. A diferencia del marxismo, Gaitán no creía que la economía lo determinaba todo, sino que lo económico es un factor más, al igual que la etnia, la religión, el clima, el sexo, entre otros factores que condicionan mas no determinan la realidad. Aún de estudiante, Gaitán participó activamente en la política. Apoyó la candidatura de coalición del poeta Guillermo Valencia en 1918 y se manifestó y fue orador en las manifestaciones contra Marco Fidel Suárez en marzo de 1919. Recibió los importantes consejos que Alfonso Villegas Restrepo daba a los jóvenes de entonces en las oficinas de su periódico. Organizó también la Sociedad Literaria Rubén Darío y constituyó además el Centro Liberal Universitario, que llegó a tener alguna influencia política. Luego de esto fue elegido para la Asamblea de Cundinamarca entre 1924 y 1925. Sus primeros años de desempeño profesional fueron de una dificultad extrema debido a su condición social. Sin embargo, poco a poco su brillantez le otorgó el reconocimiento que merecía. Formó parte del movimiento estudiantil liberal que socavó las bases de la hegemonía conservadora. Con grandes esfuerzos logró ahorrar dinero y en julio de 1926 viajó a Italia. En aquel momento ya en Italia se había instaurado el fascismo por parte de Benito Mussolini, del cual tomaría nota para su futura oratoria y política de masas. Allí ingresó en la Real Universidad de Roma, la escuela más prestigiosa de derecho en ese país, que estaba dirigida por el político, criminólogo y sociólogo italiano Enrico Ferri, penalista de fama mundial, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia. Su tesis mereció la calificación magna cum laude y el premio Enrico Ferri, y llegó a ser texto de estudio en muchos lugares. Llevaba como título El criterio positivo de la premeditación. Gaitán regresa al país en 1928, año intenso tanto para la vida joven del abogado como para la política del país. Fue electo representante a la Cámara en marzo de ese año y en junio encabezó las manifestaciones en contra de la corrupción administrativa, además de visitar en diciembre la llamada Zona Bananera, y este es un aspecto fundamental que marcaría su carrera política. En la Zona Bananera investigó la masacre de trabajadores de la United Fruit Company, novelada muchos años después por Gabriel García Márquez en la famosa 100 años de soledad. La matanza de las bananeras fue un hecho sumamente determinante en la estructuración política de Gaitán. Las llamadas bananeras eran un enclave económico de la multinacional United Fruit Company de los Estados Unidos, sin ninguna relación económica con la nación donde estaban ubicadas. ¿Esto se traduce en qué? En que la empresa norteamericana no le pagaba impuestos a Colombia o al país donde se ubicaba. Además producía el banano cambur y lo exportaba, no pagaba el salario de los trabajadores en pesos, sino en notas, para que fuesen canjeadas en los almacenes de la misma compañía. Y bajo esta lógica, pues, los trabajadores no se sentían libres ni sujetos de derecho. Y es por eso que surge la huelga de las bananeras, la más importante de aquel periodo por la represión del gobierno nacional, que con el ejército se dedicó a defender el enclave de la United Fruit Company en vez de los trabajadores colombianos. Las denuncias de Gaitán ante el Congreso de la República sobre los graves acontecimientos en torno a esta compañía se convirtieron en abiertos debates contra el gobierno de Miguel Abadía Méndez. Además, se logró que muchos trabajadores fuesen liberados y se pagara una indemnización para los familiares de los caídos. De esta forma es como Gaitán surge de manera influyente en la vida política del país, gracias a su gran debate sobre el tema de las bananeras. A raíz de este hecho, Gaitán llegará a decir que la tierra es para el que la trabaja. Él fue el único político entonces que se atrevió a exponer los abusos que el capital financiero estaba causando en importantes sectores de Colombia.
El debate en torno a las bananeras era precisamente un debate contra Estados Unidos y contra su política imperialista. Recordemos aquel tratado Urrutia-Thompson de 1914, en el que Colombia finalmente entregó Panamá a los Estados Unidos, siendo antes Panamá parte de Colombia desde su creación. Tratado en el que Colombia recibió 25 millones de dólares, cuestión que le dolió profundamente a Gaitán y que además presenció toda una reacción popular por la entrega de este territorio a los intereses foráneos. También a Gaitán le tocó vivir en 1930 el fin de la hegemonía conservadora en Colombia, siendo Miguel Abadía Méndez el último presidente de medio siglo conservador. Va a entrar ahora como presidente Enrique Olaya Herrera, quien fue embajador en Estados Unidos durante 2 gobiernos conservadores y quien, como está documentado, fue apoyado e impuesto como candidato por los Estados Unidos para asegurar el control norteamericano sobre el petróleo colombiano. Todo esto sirvió como fundamento para el ascenso de Gaitán como referente político nacional. En 1931, con los liberales en el poder, Gaitán fue electo presidente de la Cámara de Representantes, presidente de la Dirección Nacional Liberal y segundo designado a la presidencia. Al año siguiente fue nombrado rector de la Universidad Libre. Las tímidas reformas y los lentos programas sociales con los que el nuevo presidente Olaya Herrera pensó acostumbrar al país al cambio partidista en el gobierno parecieron insuficientes a los liberales de izquierda, por lo que un grupo de decepcionados decidió romper con el Partido Liberal en octubre de 1933. Liderada por Jorge Eliezer Gaitán y Carlos Arango Vélez, nació la llamada Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, o UNIR por sus siglas en español. Fuera del tradicional marco bipartidista, esta organización sería uno de los más importantes esfuerzos políticos en el país. La UNIR, con el lema de muerte al pasado, revolución al porvenir, tuvo particular influencia entre las clases campesinas, tanto en las zonas cafeteras de Cundinamarca como en el norte de Tolima, Caldas y el Valle. En los primeros episodios de agitación política, la Guardia de Cundinamarca disolvió a balazos una manifestación de campesinos uniristas presidida por Gaitán el 4 de febrero de 1934, dejando un saldo de varios campesinos asesinados. Otra masacre tuvo lugar el 14 de agosto de 1934 en la Hacienda Tolima, en la jurisdicción de Ibagué, debido a una protesta de trabajadores que había sido influida por la UNIR. El partido de Jorge Gaitán estimulaba el principio de la militancia individual y de la carnetización de sus miembros. Al comienzo se insistió en la necesidad de una rígida disciplina que incluía prácticas gimnásticas como rudimento de preparación militar. Los organismos no eran propiamente deliberantes y las orientaciones políticas generales del partido eran responsabilidad del caudillo. La plataforma de acción de la UNIR consistía en la intervención del Estado con criterio social en la economía, en la reforma agraria y en la organización de cooperativas campesinas. Un nacionalismo antiimperialista en cuanto a la política exterior, la reforma constitucional que diera menos protagonismo al presidente y reformas legislativas de tipo social, incluyendo la creación de un banco de previsión social constituido con aportes obligatorios de hasta un 50% por parte de las grandes empresas. Aunque el movimiento captó adeptos no solo en el campo, sino también dentro del sector trabajador de la incipiente industria nacional, las tácticas para su debilitamiento obtuvieron frutos. En el campo con la represión y en el liberalismo oficial y en la prensa con el silencio y la acusación de que eran unos comunistas. Aprovechando la vanidad y la impaciencia del líder, se logró atraer de nuevo a las filas del liberalismo oficialista al propio Gaitán, quien declaró disuelta la UNIR en mayo de 1935. Un fenómeno llamativo es que parte de la derrota del unirismo puede explicarse por el proceso conocido como la Revolución en Marcha, iniciada en 1934. Con el fin de despojar a Gaitán de las banderas sociales, el nuevo presidente Alfonso López Pumarejo, hijo de banqueros y banquero él mismo, emprende un proceso de modernización del Estado que sirve para apaciguar el creciente descontento social e impedir que Gaitán llegase al poder, quien tenía un apoyo mayoritario en campesinos y en agricultores.
Por eso la clase gobernante va a decretar derechos laborales, vacaciones, cesantías y otras reformas para evitar un estallido social. La derecha por su parte se asusta con esta llamada revolución en marcha y eligen al doctor Eduardo Santos como presidente, quien le pone pausa a este proceso de reformas. Luego vuelven a elegir a López Pumarejo, pero no es el mismo de la revolución en marcha, por cuanto su gobierno entra en decadencia y corrupción. Es en este escenario que Gaitán decide enfrentarse al liberalismo oficial de su propio partido, surgiendo así el liberalismo gaitanista, del cual vamos a hablar más adelante. Gaitán entonces va a regresar al Partido Liberal para seguir haciendo política, eso sí, siempre como disidente. Pero ¿por qué milita en un partido siendo disidente? Porque para él en el Partido Liberal estaba la respuesta al pensamiento cuasi feudal del Partido Conservador. Gaitán no era tonto, era un soñador con ideas, mas no era un idealista. No iba a detenerse por sus anteriores fracasos porque tenía una visión holística, es decir, integral, y teleológica, es decir, a futuro. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. En 1936, Gaitán contrajo matrimonio con doña Amparo Jaramillo y el 8 de junio de ese año se posesionó como alcalde de Bogotá. Como tal realizó una labor progresista, aunque corta, pues ciertas medidas algo extremas y la presión de la derecha lo obligaron a dejar el cargo. En febrero de 1937 falleció doña Manuela Ayala. La pérdida de su madre y de su maestra fue un duro golpe para él, solo mitigado por el nacimiento, 7 meses más tarde, de su única hija llamada Gloria. Tras algunos viajes internacionales, Gaitán fue electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 1939 y al año siguiente el presidente Eduardo Santos lo nombró como ministro de Educación. Ocurre entonces el debate sobre la educación y Gaitán se propone arrebatarle a la Iglesia el monopolio de la educación. Ese monopolio, dicho sea de paso, le fue otorgado a la Iglesia de la mano del doctor Rafael Núñez, quien fue el político conservador más importante en la historia de Colombia, y más adelante vamos a hablar de él. Para Gaitán, la educación debía ser dirigida por el gobierno, además de ser pública y gratuita. Para él la educación no puede ser adoctrinamiento ideológico de ninguna naturaleza, ni de derecha ni de izquierda, ni religioso ni político. Según decía Gaitán, abro comillas, la educación debe ser científica. Debemos y necesitamos otorgar todo nuestro apoyo a la alta cultura de investigación y de pensamiento, pero sin olvidar por ello las distintas gradaciones y zonas de hombres a quienes hay que armar con los conocimientos prácticos para los distintos menesteres en la lucha vital. En los ramos del saber humano, forzosas son las gradaciones que deben equilibrarse. Como ya lo dije, no solo tomando en cuenta las capacidades individuales, sino las necesidades del orden social. Tampoco debía haber un control ideológico por parte del gobierno. Tiene que haber diversidad de orientaciones y se debe impulsar la educación técnica, ya que no todo el mundo tiene que ser un doctor universitario. Agrega también que la dignidad de los maestros significa que deben ser bien pagados, no con aguardiente. Gaitán ocupó este cargo nuevamente por corto tiempo. Entre otros logros desarrolló un ambicioso plan contra el analfabetismo y a favor de la popularización de la educación y de la cultura.